Bienvenidos a Socrative. Socrative es una herramienta que puede utilizarse para conocer las respuestas de los alumnos en tiempo real a través de ordenadores y dispositivos móviles. Puedes descargarte tanto la aplicación para el profesor como para el estudiante. En este tutorial vamos a ver cómo crear un aula de Socrative, cómo elaborar cuestionarios y gestionarlos. Veremos también de qué formas podemos usar estos cuestionarios con nuestros estudiantes y cómo ver y descargar los informes que se generan con los resultados de los cuestionarios. Para empezar, hay que crear una cuenta de profesor, lo cual nos crea un aula. Para eso entramos a la página www.socrative.com y pinchamos sobre Maestro de sesión. Podemos crear una cuenta usando un correo electrónico y estableciendo una contraseña, o bien usando una cuenta de Google que tiene la gran ventaja que no tienes que recordar una nueva contraseña. Al crear la cuenta usando el correo de Google, se nos da un aula cuyo nombre está formado por una secuencia de letras y números que pueden ser editadas y que se observan en la parte superior central. Primero vamos a ver los datos de perfil ingresando a perfil. Aquí se ve el correo electrónico, el nombre y apellido. En el perfil también vemos que se puede cambiar el idioma ingresando a demografía. De esta manera ya se tienen los datos del perfil. En habitaciones están las aulas. Podemos cambiar el nombre de nuestra aula pinchando sobre el lápiz. Una vez creada el aula, vamos a ver cómo crear y gestionar los cuestionarios. Ingresando a concursos accedemos a la gestión de cuestionarios. Vamos a ver cómo crearlos, pinchamos en crear nuevo. Cada cuestionario tiene un nombre que se puede repetir y debemos estar atentos con ellos. Y los tipos de pregunta que pueden contener son los que tenemos aquí. Tipo test, verdadero o falso y respuesta corta. Lo que identifica cada cuestionario es este código que vemos aquí a la derecha y que podemos usar para compartirlo. Por defecto la opción de compartir está activada. Es decir, que si otro profesor usa este código, podrá acceder con una copia de nuestro cuestionario. Por supuesto, el código se lo daremos nosotros. Y la edición de las preguntas es muy sencilla. Esta es una pregunta tipo test y como se ve, puede tener el número de opciones que necesitamos. Y además podemos marcar una o varias respuestas como correctas o ninguna. Al final podemos añadir una explicación que se mostrará al estudiante junto con el resultado. Y si necesitamos en formato texto, las preguntas también podemos hacerlo modificando en formato. Aquí vemos un formulario en edición que tiene 3 preguntas, una de cada tipo. En todas ellas hemos indicado las respuestas correctas, que son las que aparecen en verde. En las preguntas de tipo test, el estudiante puede marcar tantas opciones como respuestas correctas hayamos indicado. Si no hemos indicado ninguna como correcta, entonces el estudiante podrá marcar tantas como desee. Como se ve en la de respuesta corta, podemos indicar las distintas respuestas que consideramos correctas. En el apartado de concursos, en la parte de importar cuestionarios, nos encontramos con 2 posibilidades. La primera es importar el cuestionario de otro profesor, para lo cual debemos introducir el código que vimos antes en el cuestionario cuando lo estábamos editando. La segunda consiste en importar desde un archivo Excel usando la plantilla que descargamos desde esta misma página. En la plantilla podemos introducir las preguntas y las respuestas y una vez importada Socrative debemos editarlo si queremos marcar las respuestas correctas y si queremos añadir las explicaciones. Desde aquí también podemos acceder a los cuestionarios que hemos creado. Aparecen ordenados por el último acceso de acuerdo al orden alfabético. Se despliegan las opciones de duplicar, descargar, compartir y borrar. La descarga es un documento en PDF que podríamos usar para pasar el cuestionario en papel. Ahora vamos a ver las distintas formas en las que podemos lanzar las preguntas a los estudiantes en clase. Son lo que Socrative denomina modos de lanzamiento. Las imágenes que hemos visto hasta ahora están tomadas de la web de Socrative, pero también podemos hacer lo mismo desde la app del profesor instalada en el móvil. Vamos a ver el lanzamiento de tipo examen. Aquí vemos que hay 3 tipos de examen. El primero, el guiado por el estudiante con resultados inmediatos. Las preguntas se contestan de una en una y no se puede volver atrás. El segundo, el guiado por el estudiante, en el que sí está permitida la navegación. Y el tercero, el último, en el que todos los estudiantes pueden ver las preguntas siguiendo el ritmo que marca el profesor. En cada tipo de examen tenemos en la parte de abajo unas opciones de configuración y de esta manera se puede comenzar. En ese momento los estudiantes pueden contestar al cuestionario tanto mediante la app del móvil como a través de la web.
Deberán introducir el nombre de nuestra aula y si la recomendación del examen lo requiere, deberán introducir su nombre o login o lo que el profesor determine. Aquí vemos un cuestionario guiado por el profesor con la app del móvil del profesor. Al pinchar sobre el botón naranja vemos que se muestran los resultados. Si lanzamos el cuestionario permitiendo la navegación por parte de los estudiantes, estos verán en un lateral los números de las preguntas y podrán ir contestando en el orden que deseen, así como cambiar también sus respuestas. El profesor irá viendo los resultados incluso antes de que se realice la entrega de los resultados. Fíjense que los colores en los números de las preguntas determinan su tipo. El amarillo es la de test, el lila es la de verdadero o falso y el rojo es la de respuesta corta. Sea cual sea el modo de lanzamiento, el profesor podrá terminar el cuestionario pulsando sobre el botón y en ese momento podrá acceder a los informes de resultados o bien lanzar un nuevo cuestionario. El modo de lanzamiento de la carrera espacial es una competición por equipos, es un juego. Debemos determinar el número de equipos que hay y cómo se distribuyen los estudiantes por equipos. Y esto puede ser ya sea de manera automática en la que Socrative decide a qué equipo va cada estudiante o es el estudiante el que puede elegir el equipo. Durante la carrera, el profesor puede proyectar esta pantalla en el aula mientras los estudiantes responden usando sus dispositivos. Si los estudiantes van a elegir el equipo para la carrera, es aconsejable que el profesor lleve anotado los nombres de los colores. Y esto es importante, es mejor que todos accedan usando el mismo idioma. Podemos dejar un lanzamiento abierto el tiempo que sea necesario. No se requiere que sigamos conectados para seguir aceptando respuestas. Entonces, cuando entramos en Socrative, si tenemos un lanzamiento en marcha, lo sabremos porque se mueven estas pequeñas ondas y pinchando sobre el resultado podremos ver los mismos que se van recogiendo. Seguimos con los modos de lanzamiento. Además del examen y el juego, tenemos esos 3 modos de aquí abajo, que son para lanzar preguntas rápidas, puede ser una pregunta de test, de verdadero o falso o de respuesta corta. La peculiaridad y el interés de estas preguntas es que el profesor no tiene que escribir nada, ni la pregunta ni la respuesta. La pregunta se puede improvisar de viva voz, se puede escribir en la pizarra o proponerla a cualquier estudiante, tampoco hay que hacer ninguna configuración. Aquí, por ejemplo, se ha lanzado una pregunta de test y así es como se ven las respuestas recogidas. Ya que en este tipo de preguntas no se configura nada, no podemos decir cuál es la respuesta correcta, si es que la hay. Los estudiantes podrían marcar varias o incluso todas las respuestas. Repasando lo que hemos visto hasta ahora y enlazando con lo que viene a continuación, que son los informes, antes de la clase crearemos el cuestionario. En la clase lo podemos lanzar en el modo examen o en el modo juego y después de clase podemos ver los informes. Además de estos 2 modos de lanzamiento tenemos las preguntas rápidas, de las cuales solo las de respuesta corta es la que genera informes. Y además hay otro lanzamiento que es la encuesta final. En una encuesta que tiene 3 cuestiones precisadas. La primera es de tipo test y le pregunta al estudiante cuál es su percepción sobre cómo ha entendido sobre el contenido de la clase. Y la segunda es de respuesta corta y le pide que escriba lo que ha aprendido en la clase de hoy. Y la tercera, que también es de respuesta corta, le pide al alumno que responda a la pregunta que lanza el profesor en el aula. También hemos visto que en cualquier momento podemos importar cuestionarios de otro profesor y también podemos gestionarlos. Y ahora nos falta ver la parte de los informes. Los informes aparecen en listado por orden cronológico. Los más recientes aparecen primero pinchando en el cuestionario. Aparecen estas opciones. Obtener informes, que genera un fichero que podemos descargar. Recibir por correo electrónico, guardar en Google Drive. Fichero puede ser tanto un Excel como un PDF. Aquí vemos el PDF individual de un estudiante. Si en lugar de obtener un informe pinchamos en obtener gráfica, lo que se visualiza es la misma tabla de resultados que vemos cuando los estudiantes están respondiendo el cuestionario. En la última fila de la tabla aparece el porcentaje de aciertos y si pinchamos sobre uno de los porcentajes, vemos el detalle de las respuestas dadas por los estudiantes. De esta manera culminamos con el tutorial de Socrative. Hasta una próxima oportunidad.